Hola, buenas tardes a todas y a todos. Quería empezar por agradecer a la Academia Pontificia por la invitación y el honor de poder compartir con todas ustedes un espacio de diálogo respecto del tema que hoy nos ocupa. Más aún cuando estamos en esta casa, que es una casa de encuentro y de unidad para poder ponernos de acuerdo en temas de tanta trascendencia. Como cotitular de la Procuraduría de Trata de Personas y antes coordinadora, trabajo desde los primeros meses posteriores a la sanción de la primera ley de trata de personas en Argentina. Desde ese entonces, entre otras funciones, nos encargamos de recopilar las sentencias condenatorias en el país para poder entender la dinámica del delito y poder difundir información relevante. Durante estos años en la Argentina, más de 460 personas han sido condenadas y al menos 900 han sido identificadas como víctimas del delito de trata de personas en causas judiciales con sentencias condenatorias. En más del 90% de estos casos se constató la consumación de la explotación económica, ya sea sexual o laboral, por parte de los responsables, y con ello la existencia de una clara ventaja económica directa para los explotadores, producto del sometimiento de sus víctimas. De las 900 víctimas identificadas por la justicia, solo una de ellas logró obtener resarcimiento económico en el marco de un proceso penal. En otras palabras, solo una de las 900 víctimas ha podido acceder a una reparación acorde con los daños sufridos. El entusiasmo generado por lograr que una víctima de trata de personas acceda a la reparación del daño que le causaron nos interpela. Las víctimas que se animaron a reclamar, pero sus voces no fueron escuchadas por la justicia, nos interpelan. Nos interpelan las miles de víctimas que no están en condiciones de reclamar por sus derechos porque tienen que sobrevivir y deben velar por sus hijos. Aquellas que no conciben la posibilidad de enfrentar a sus explotadores por el terror que estos les infundieron durante meses o años. Y las víctimas que sufrieron abusos sistemáticos a lo largo de todas sus vidas, fueron esclavizadas, también nos interpelan. Cuando escuchamos a las y los sobrevivientes de la trata y la explotación, podemos obtener algunas claves para entender las barreras y las dificultades en el acceso a la justicia. Humildemente creo que es importante en este encuentro presentar algunos de los valientes testimonios que me tocó presenciar, a pesar de que hoy presenciamos uno acá, todas en primera persona. Creo que escuchar los relatos en primera persona puede resultar a veces incómodo, pero eso es lo que guía nuestras decisiones y nuestros objetivos. ¿La víctima sobreviviente M encabezó un reclamo indemnizatorio? No, claro que no. Ella en sus testimonios nos contó: yo ya me negaba a estar ahí adentro, pero tenía que darle de comer a mis hijos. Ya el hecho de estar 15 horas ahí adentro, teniendo relaciones sexuales con 20 hombres, no quería saber más nada. Después de todo eso, ya no querés ver a ningún hombre en tu vida. Además, yo terminaba toda lastimada. En mi casa me veían mal y me decían que me exasperaba por cualquier cosa. Nunca se imaginaron lo que me estaba pasando. Nos decían siempre que podíamos irnos libremente, pero siempre coaccionaban a las chicas con algo. A mí me mostraban un sobre. Me decían que tenían fotos de mi hermana embarazada, de mi novio, de mis amigos, que sabían dónde vivía mi familia y que algo les podía llegar a pasar si yo me iba o no les cumplía. Otra sobreviviente, que le ponemos el nombre J, nos dijo: con la crisis económica en Argentina en el año 2003, vi una oferta en el diario para ir a bailar a Estados Unidos y a Europa. Llamé y me dijeron que el trabajo primero tenía que tomarlo en México. Me pagaban el pasaje y me daban alojamiento. Cuando llegué a México había otras chicas, brasileras, uruguayas, venezolanas y argentinas como yo. Nos hospedaron en una casa grande y muy lujosa. Nos dieron ropa muy provocativa y a la semana de estar bailando en el club nocturno nos dijeron que teníamos que atender a los hombres y que teníamos que hacer lo que ellos quisieran. Ya no volvimos más a esa casa lujosa. Nos llevaron a todas a un departamento con 3 habitaciones. Allí éramos 12. Yo estaba endeudada todo el tiempo, nunca pagué todo el pasaje. Nos cobraban la ropa, nos obligaban a renovar la ropa, la comida que nos daban, los traslados, siempre les debíamos más. A una compañera la violaron y la golpearon feo por no querer que los hombres la tocaran. No la volvimos a ver. A mí me pusieron un arma en la cabeza por negarme a hacer cosas, porque no quería lo que me pedían los hombres. La sobreviviente J estuvo 6 años en esta situación, luego fue rescatada y repatriada a la Argentina. En el medio estuvo embarazada y dio a luz a su primer hijo. Cuando lo tuvo,
la amenazaban con deportarla y quedarse con su hijo. La experiencia indica que las víctimas de trata, al ser rescatadas, no están en condiciones de afrontar los avatares del proceso penal. Por este motivo es primordial el rol del Estado en procura de la reparación integral del daño ocasionado a las víctimas a través de un mecanismo sencillo y gratuito. Es decir, corresponde al Estado disponer de los medios necesarios para que las reivindicaciones que la víctima pueda hacer durante la sustanciación del proceso penal no se vean limitadas por la imposibilidad de afrontar los costos humanos, sobre todo, y económicos también, que dicha participación le pueda significar. Esta obligación está contenida en los tratados más emblemáticos de derechos humanos, en particular en el instrumento específico también para prevenir, reprimir y sancionar el delito de trata de personas, adicional a la Convención de Palermo. Asimismo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhorta a los Estados a garantizar que sus respectivas legislaciones internas otorguen a las víctimas del delito de trata la posibilidad de interponer acciones civiles contra sus traficantes. A su vez, reconociendo que los recursos apropiados no siempre están al alcance de las víctimas, recomienda a los Estados proporcionar la asistencia jurídica y material que para hacer efectivos sus derechos. La evidente asimetría entre víctima y victimario conspira contra cualquier posibilidad real de que la o el damnificado asuma un rol activo para obtener una reparación. Ante esta situación corresponde al Estado equiparar la desigualdad existente y otorgar una respuesta acorde con los derechos reconocidos. Desde esta perspectiva es conveniente garantizar el acceso a justicia en sentido amplio, habilitar la acción civil dentro de la investigación penal, no interponer requisitos meramente formales. Asumimos que el derecho penal no debe ser concebido como una manifestación del poder estatal, sino como una instancia para dirimir conflictos sociales, en las que la aplicación de soluciones alternativas es posible y donde la víctima tiene un papel preponderante, como dice Julio Mayer. Teniendo en cuenta lo expuesto y que el Ministerio Público Fiscal tiene la misión de garantizar los intereses generales de la sociedad, sus integrantes estamos llamadas a utilizar los medios y recursos que permitan un real acceso a la jurisdicción y faciliten las posibilidades de la víctima a recibir una reparación integral. En efecto, la pretensión resarcitoria puede verse obstaculizada en los casos de personas que han sido subyugadas al poder del tratante, no solo restringiendo su libertad, sino también su autonomía y poder de decisión. No es fácil librarse del sometimiento. Muchas veces este persiste incluso después de la liberación física. Las y los sobrevivientes de la trata y explotación de personas han pasado por incontables penurias, se han expuesto a múltiples peligros al denunciar y testificar contra sus tratantes. Al hacerlo arriesgaron sus vidas y las de sus familias. Muchas veces son objetos de persecuciones y amenazas. Estas circunstancias no solo conspiran contra la posibilidad de que declaren, sino también contra la decisión de encarar un reclamo indemnizatorio contra quienes todavía representan un peligro para sus vidas, su integridad física y las de sus seres queridos. Las sobrevivientes de la trata a veces no se identifican como víctimas, pero la mayoría de las veces no pueden considerarse víctimas porque no se los permiten las circunstancias. Me tomo el atrevimiento de reiterar que en Argentina solo una víctima, entre más de 900, ha logrado que se fije una indemnización civil en el marco de una condena de trata de personas. Debe procurarse que la víctima no esté obligada a asumir un rol en la persecución para obtener una reparación, imponiéndosele contar con el patrocinio de un abogado. En algunos casos la barrera puede ser exclusivamente económica. Y en esas situaciones el rol de la sociedad civil, las ONGs, clínicas jurídicas puede ser fundamental. Sin embargo, en primer lugar, la víctima debe concebirse como sujeto de derechos, como actora de un reclamo. Debe contar con las herramientas necesarias para su seguridad y para que esté garantizada. Esto toma tiempo. El Estado debe procurarle a la víctima una solución viable para obtener la reparación económica sin someterla a una revictimización. Esto implica la activa participación del Ministerio Público en el impulso de los reclamos de esta índole. ¿Por qué el proceso penal puede ser el ámbito propicio para lograr la reparación? Las y los fiscales contamos en el proceso penal con una herramienta eficiente al momento de garantizar la restitución y reparación de las víctimas, el recupero de activos. En los casos de criminalidad organizada, el beneficio económico es central. La estrategia de recupero de activos complementa la atribución de responsabilidad penal con un sistema de persecución de las ganancias producidas por el delito, buscando impedir que sean reinvertidas en sus propios mercados ilícitos o incorporados a la economía formal. Por eso cumple una función esencial de reintegro y reparación de los daños ocasionados por el delito. Es importante notar que el trabajo de recupero
tiene que iniciarse al comienzo de la investigación penal para poder cumplir su objetivo final al momento de la sentencia condenatoria. El recupero de activos se desarrolla en 4 etapas: la investigación patrimonial, el despliegue de medidas cautelares, la administración de los activos cautelados y por último el decomiso, multa, restitución o indemnización civil. La primera etapa de investigación patrimonial, dirigida a identificar y localizar los bienes sujetos a decomiso o restitución, está a cargo del impulso acusatorio de los fiscales. Una vez localizados los bienes o el dinero, hay que concentrarse en asegurarlos. Las organizaciones criminales están preparadas y son expertas en realizar maniobras de elusión de embargos u otro tipo de cautelas. Por ello es fundamental actuar con urgencia y con sigilo para evitar filtraciones de información. Con los bienes cautelados se inicia la etapa de administración de los activos. En los casos de trata de personas hay una particularidad. Si el producto de esa administración va a ser destinado a las víctimas de trata, la obligación de contar con una administración rentable y que rinda beneficios a la víctima, incluso antes de la sentencia condenatoria, es fundamental. Sabemos que la sentencia condenatoria puede demorar años y por esa razón es importante tener estrategias acorde con esta realidad. La estrategia italiana de administración de bienes decomisados a la mafia es un modelo para países como el nuestro que tienen escasos desarrollos en la materia. En último lugar, viene la restitución, la indemnización o el decomiso de activos, pero destinados a un fondo directo de asistencia a víctimas. Algunas reflexiones finales. La víctima de trata de personas es vulnerable y sus circunstancias particulares generan una fuerte restricción de acceso a la justicia que debe ser contrarrestada por el Estado. El delito de trata de personas, la explotación sexual, el trabajo forzoso, la reducción a servidumbre, las peores formas de trabajo infantil, la pornografía infantil son graves violaciones a los derechos humanos y están prohibidos por los más importantes pactos y tratados de derechos humanos. Existe una obligación de la comunidad internacional de fortalecer el acceso a la justicia de las víctimas y lograr la reparación efectiva de sus derechos vulnerados. Las y los fiscales tenemos herramientas válidas a nuestra disposición para lograr favorecer esa reparación sin tener que esperar que la víctima promueva esta necesidad. La estrategia del recupero de activos es una herramienta fundamental para lograr que el proceso penal haga foco en las ganancias económicas del ilícito, las ubique a tiempo y logre reinvertirlas a favor de las víctimas. Se requiere un esfuerzo particular para lograr contrarrestar la desigualdad estructural que se presenta entre víctima y victimario en un caso de trata de personas. Como fiscales, juezas y jueces que trabajamos en estos casos, debemos asumir este desafío y compromiso en primera persona. El Papa Francisco en su encíclica Laudato Si nos dice: la visión que consolida la arbitrariedad del más fuerte ha propiciado inmensas desigualdades, injusticias y violencias para la mayoría de la humanidad, porque los recursos pasan a ser del primero que llega o del que tiene más poder. El ganador se lleva todo. El ideal de armonía, de justicia, de fraternidad y de paz que nos propone Jesús está en las antípodas de semejante modelo. Seamos precursoras como mujeres en el reconocimiento de los derechos de las sobrevivientes, hagamos un esfuerzo para comprender y aplicar las leyes conforme al avance que los derechos humanos han tenido en el ámbito internacional. La inercia, incluso la inercia judicial, solo garantiza el dominio del más fuerte. Muchas gracias.